¿Qué tal, amigos? Una semana más con todos ustedes. Bienvenidos a Las Cuentas Claras, aquí en Telemiño. En el primero de los apartados vamos a traducir al lenguaje y al escenario local, también a las consecuencias locales y provinciales, la conocida como Ley de Vivienda o la nueva Ley de Vivienda que quiere poner en marcha el Gobierno central. Cuestiones como las relaciones entre los inquilinos y los propietarios, que consideramos pues grandes tenedores, consecuencias fiscales y demás. Adentramos el programa precisamente en la primera de las cuestiones que les acabamos de citar. Hablamos de la Ley de Vivienda. El Gobierno central ha anunciado cambios sustanciales en la Ley de Vivienda que, entre otras cosas, va a suponer un cambio sustantivo en las relaciones entre propietario e inquilino y va a determinar una nueva forma de cuantificar el número de propiedades que se enumeran para determinar qué es un gran tenedor. Para abordar este asunto, sobre todo en lo que se refiere a las consecuencias que podrá tener en el mercado local, hemos invitado a Benito Iglesias, presidente de la patronal gallega del sector inmobiliario. Comenzamos por pedirle unas conclusiones sobre el impacto de la nueva norma legal. Bueno, la Ley de Vivienda, que se aprobó en el Congreso, todavía queda su trámite en el Senado y que se publique en el BOE, que seguramente sufrirá algún tipo de modificación, o a lo mejor no sustancial. En principio, nosotros, y yo concretamente, pienso que no es una ley de vivienda positiva, y sobre todo en nuestra provincia, porque trae connotaciones, creo que negativas, y vamos a hablar de algunas de ellas, concretamente en el mercado de arrendamiento de viviendas. A día de hoy, en este mes de mayo, comprobamos que no tenemos ya más de 200 viviendas en alquiler en el circuito de comercialización en el municipio de Ourense, cuando lo normal era que se moviese entre las 400 y 500 viviendas, con lo cual ha disminuido ya en los últimos meses de una forma muy gravosa. Esto lo que ha provocado es que se haya incrementado el precio de la vivienda en alquiler y que sea mucho más difícil encontrar una vivienda por ubicación, por precio y por condiciones interiores que se acople a las necesidades de quien busca una vivienda porque la necesita. También introduce cambios en los llamados grandes tenedores de viviendas. Ahora, con 5 ya se considera gran propietario. Un gran tenedor es el que tiene 5 propiedades, 5 viviendas. Quiero recordar que en Ourense, en el conjunto de la provincia, de los 92 ayuntamientos, somos poco más de 309.000 ourensanos y ourensanas y nos encontramos que tenemos a más, de la noche a la mañana, a más de 42.000 grandes tenedores de vivienda en Ourense, los cuales se van a ver perjudicados notoriamente por esta ley de vivienda estatal. Desde el punto de vista de la fiscalidad, la nueva norma también prevé estos cambios o modificaciones. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que, por ejemplo, la deducción IRPF, que hasta ahora por alquiler era un 60%, se va a ver disminuido en un 50%. También se va a ver contemplado que si hay algún problema de impago de alquileres en ese arrendador y en ese arrendatario, bueno, pues va a tener mucho más difícil para recuperar su propiedad con esta nueva ley. Por lo tanto, y sobre todo, los grandes tenedores de vivienda, que son los grandes penalizados de esta ley de vivienda. Benito Iglesias cree que la normativa provocará inseguridad jurídica en el sector, con escasas posibilidades de mejoría en el sector de la vivienda. Creo que es una ley de vivienda que crea inseguridad jurídica, pero a mayores que confronta contra la propiedad privada. Y aquí estoy pensando ahora en nuestro colectivo inmigrante. Tenemos decenas de miles de ourensanos y ourensanas que están fuera de nuestra provincia, que están fuera en otros continentes, en Sudamérica, en Suiza, en Alemania, en Holanda. Muchos de ellos llevan 40, 50, 60 años fuera. Por lo tanto, esos ahorros los han ido invirtiendo, como todos sabemos, en mejorar o en adquirir su casa en el pueblo, en invertir en 1 o 2 viviendas en la capital de su provincia o en provincias limítrofes, y durante todo este tiempo, por desgracia, han fallecido seguramente sus padres y sus abuelos, con lo cual han heredado propiedades en su pueblo, 1, 2 o 3 casas que a lo mejor están en estado ruinoso, pero que están catastradas y que computan como una propiedad. Son grandes tenedores de vivienda.
Mira, vivimos en una comunidad autónoma de propietarios. Hay 1.600.000 viviendas en nuestra comunidad autónoma. Somos poco más de 2.700.000 gallegos y gallegas, con lo cual más del 80% de los que aquí residimos tenemos una propiedad o más de una propiedad. Lo que tiene que dar una ley de vivienda estatal es sobre todo seguridad jurídica. Seguridad jurídica y no romper el equilibrio entre propietario y inquilino en sus derechos y en sus obligaciones. Tanto arrendador como arrendatario tienen que tener a partes iguales los mismos derechos y las mismas obligaciones. Si rompemos esa balanza en favor de uno, en favor de otro, estamos desvirtuando lo que es el libre mercado de la vivienda, lo estamos interviniendo, estamos penalizando a una de las partes, en este caso al de la propiedad, y eso tiene connotaciones negativas en el mercado. ¿Por qué? Porque esa vivienda se va a retraer, se va a quitar del mercado de comercialización, con lo cual los jóvenes y las familias que más lo necesiten van a tener todavía mucho más difícil encontrar una vivienda en alquiler que se acople a sus ingresos reales. También muy recientes los últimos datos relativos a el número de autónomos que aquí en la provincia de Ourense sigue estando por debajo de los 24.000 efectivos. Hay un pequeño cambio de tendencia muy leve. Yo no sé si esto permite extraer conclusiones positivas en ese sentido. Sea como fuere, damos los datos y después pedimos una opinión. El número de autónomos en Ourense se reduce año a año debido a las dificultades de emprender en la provincia. Desde el año 2019 la evolución es clara, pasando de 23.893 a apenas 22.573, siguiendo una tendencia que parece muy difícil de romper a medio plazo. Leve mejoría, muy leve la del último mes, de ahí que queramos analizar si se trata de hechos aislados o hay un cambio de tendencia. David Martínez también es presidente de la Asociación de Profesionales y Autónomos de la provincia y analiza esta cuestión y la situación general del sector en Ourense en relación a otras provincias. Bueno, en líneas generales, en los incrementos de autónomos a nivel nacional, incluso en relación con el mes anterior y datos anteriores, han crecido, pero si lo comparamos con datos a lo mejor de hace prepandemia y antes de pandemia, pues crecían un 25, un 30% más. ¿Qué quiere decir esto? Que se ahora han subido 10.000 el número de autónomos, más o menos. Si lo comparamos con datos de hace 4 o 5 años, en estas fechas habían subido entre 12.600 y 13.000, lo cual quiere decir que, bueno, si venimos de unas cifras bajas, pues todo crecimiento es considerable. Entendemos que no hay un cambio de tendencia y además en el caso específico de Ourense, el otro día estamos mirando los datos tanto de comercio como de hostelería y turismo y ha habido un bajón importante en la cifra de marzo, si analizábamos 19, 20, 21, 22 y ahora 23, y se va a incrementar porque ya se había indicado que iba a haber un decrecimiento entre un 10 y un 15% debido a la demografía, o sea, jubilaciones. El problema es que autónomo, en la tendencia global, va a ser hacia el autónomo. Entendemos que a lo mejor no es la figura del autónomo actual, sino una figura más de freelance tipo estadounidense o un autónomo independiente en China, que tampoco tenemos muy claro cuál es esa figura. Pero lo que está claro es que el retorno y los objetivos del trabajador sin duda van a cambiar. El problema del crecimiento del autónomo es que el autónomo es una caja de Pandora que engloba muchísima tipología y muchísima gente. Por un lado, hay 3 tipologías bien diferenciadas que son autónomo societario, tiene una sociedad, autónomo emprendedor, quiere hacer algo que crezca y que vaya aumentando con su actividad empresarial o profesional, y por otro está el autoempleado. Entonces, si consideramos que en España son 3 millones, no sé, ahora pongamos 3.300.000 autónomos y encajamos a todos esos 3, a esa tipología, lo que habría que hacer es cada tipología cómo vamos a legislarla, ¿no? Lo más urgente a actuar, sin duda, seguramente que va a ser sobre la parte, digamos, pura y dura de lo que se denominamos autoempleados, porque realmente son gente que se ha visto abocada a ser autónomos y esas cifras son las que van a fluctuar y las que nos den cuando ya la economía vaya mejor, si realmente eran autónomos con esa zona de emprendimiento o si realmente eran autónomos que se han quedado sin trabajo y por lo tanto siguen haciendo su empleo con un salario lo que puedan obtener. El relevo generacional es un riesgo muy elevado y además yo creo que no se ha cogido
no se ha acogido bien, seguramente que por desconocimiento, pero uno de los motivos más importantes es que a la hora de que un emprendedor joven, digamos en el entorno de 30-40 años, que debería de ser más o menos la horquilla de edades, claro, si yo cojo un traspaso y lo que pretende la generación anterior es traspasarme el rendimiento de todos los años laborales, es totalmente impensable que pueda coger ese traspaso de esa actividad. Entonces, claro, en el relevo generacional, una de las mayores trabas que se está encontrando es que ese nuevo autónomo, ese nuevo emprendedor, tiene muy difícil coger ya un establecimiento ya montado, por lo tanto, va a montar un establecimiento nuevo. Si bien se pensaba que el segundo semestre iba a ser un semestre a lo mejor que íbamos a ver un poco más de luz, qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que está transmitiendo todo el mundo, que hay una incertidumbre muy elevada, y esa incertidumbre está sometida sobre todo pues, por la que va a ocurrir con las elecciones locales ahora el 28 de mayo y que va a ocurrir el 30 de diciembre. Pero ¿qué ocurre con todo esto? Que vamos a ver qué pasa con esta incertidumbre durante 7 meses. Entendemos que es bastante insostenible, entonces de alguna manera los mercados tendrán que reaccionar. ¿Cómo van a reaccionar? Pues no sabemos muy bien cómo. Muy de esta semana también el acuerdo entre la patronal y los sindicatos para fijar incrementos salariales para los próximos años. ¿Cómo nos va a afectar esto a los trabajadores? ¿Hay pros, hay contras? ¿Es todo muy bonito o es todo muy feo? Bueno, vamos a pedir, como decimos, análisis también sobre esta cuestión a Raúl González. Hola, hoy, si les parece, vamos a hablar un poco del acuerdo que han firmado patronal y sindicatos sobre cómo van a ser nuestras remuneraciones en los próximos 3 años. Este acuerdo, básicamente lo que viene a decir es que vamos a intentar recuperar poder adquisitivo en los próximos 3 años de hasta un 10%, que serán los incrementos que han firmado un poco, digamos, acuerdo marco entre la patronal y dichos sindicatos. Este acuerdo tiene otros matices, como se habla del posible teletrabajo, se habla de los pagos equitativos entre hombres y mujeres en la administración, en todas las empresas, y también se habla un poco de cómo vamos a intentar desarrollar esa famosa productividad o esos pagos contra objetivos o contra mejoras de objetivos. Pero sin duda el titular es cuánto nos van a pagar en los próximos 3 años, que se está hablando de eso, de un incremento de 10 años más o menos entre un 3 y un 3,5, un 4 cada año de incremento. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿nos va a ser dinero suficiente después de lo que estamos viviendo en el último año, año y medio, de incrementos mes a mes, mes a mes, mes a mes, mes a mes de los alimentos? Confiemos en que sí. Realmente, y aquí ya lo hemos dicho en antelación, esperamos que entre mayo y junio empiecen a bajar los precios. Ya lo estamos viendo en la luz, aunque no todos los días de todos los meses, lo estamos viendo también cuando vamos a la gasolinera, donde ya ha habido una bajada de los precios, y más si lo comparamos con lo que nos costaba justo hace un año. Lo empezamos a ver en los supermercados, aunque quizá no de la forma que a todos nos gustaría y no en todos los productos que a nosotros nos gustaría. El acuerdo principal es el mero hecho de que hay un acuerdo, es decir, los agentes sociales se han puesto de acuerdo en que tienen que subirnos el sueldo porque la inflación realmente nos está afectando de una manera importante. La discusión que podemos tener es si ese 3% que se habla para el año que viene es suficiente, teniendo en cuenta toda la pérdida de poder adquisitivo que hemos tenido en el último año y medio, que hemos tenido también del fruto de los efectos de la pandemia, pero que ya estamos arrastrando de la crisis del año 2008, donde no ha habido una recuperación real. Y en segundo lugar, siempre en economía tenemos dos caras, es esos incrementos del 3% va a ser bueno para nuestra competitividad internacional o no. Y lo que estamos viendo es que cada vez somos menos competitivos. Lo que estamos viendo es que no fuimos capaces de recuperar el PIB perdido entre el año 2008 y 2013. A día de hoy todavía no somos capaces de recuperar el PIB que hemos perdido en la pandemia. Y lo que estamos diciendo es que estamos incrementando costes, pero no estamos trabajando la productividad, no estamos hablando de innovación, no estamos hablando de I+D, que es lo que al final hace que los países sean ricos. Sí, aquellas empresas que posiblemente han tenido un coste en estos años, que va a ser muy difícil bajar esos costes, le va a ser difícil entrar a porcentajes de un 3 o un 4% de incremento, sobre todo porque su sector no le va a permitir incremento de precio, no le va a incrementar un poco todos esos valores. No, las subidas, si lo miramos de una manera muy fría, no nos cubre lo que hemos perdido. Lo que sí nos está diciendo es que vamos a confiar en que el año que viene no haya incrementos de inflación tan exagerado, y por eso estamos hablando de un 3%, que es lo que en principio los acuerdos macro, los grandes acuerdos macroeconómicos, los grandes tableros macroeconómicos están hablando, ¿no? Que esos niveles de inflación que hemos visto tan desesperantes de finales del año que pasado y este año, el año que viene no se vean, que la inflación se vaya controlando y se vaya moderando a ese famoso entorno del 2% que el Banco Central Europeo lleva soñando desde hace 20 años. Hay un riesgo muy alto de que el acuerdo marco se haya revisado, y me explico.
Si miramos en los 3 últimos años, una pandemia, una guerra en Europa, subidas de precios espectaculares, sequías en los países principales productores, problemas en las industrias mineras que alimentan todo nuestro tejido industrial, nada es como era el año 2020 o el año 21. Y a mayores está cambiando todo el contexto económico, la famosa globalización se está cayendo y estamos viendo que hay un contexto donde todo está cambiando, con lo cual decir que en ese contexto la inflación va a ser de un 2, un 2,5, un 3, es un poco como quien hace la quiniela el sábado pensando en el domingo, ¿no? Es decir, lo vamos a intentar, pero no sé si será suficiente. Vamos a hacer ahora una pausa para la publicidad. Volvemos en unos instantes en la segunda parte. Hasta ahora.